Buenas noches, apreciados aprendices. Les voy a preparar un video que tiene que ver con la solución a un problema utilizando algoritmos, pero en esta ocasión se va a utilizar la herramienta LPP, lenguaje para principiantes, y una vez pues lo hayamos resuelto mediante esta herramienta y verifiquemos que esté funcionando, lo vamos a pasar al lenguaje Java utilizando pues el compilador IDE NetBeans. Entonces el ejercicio es el siguiente. Se debe desarrollar un algoritmo que calcule el salario neto que debe recibir un vendedor de un almacén. Se puede tener en cuenta si tiene derecho o no al auxilio de transporte. Entonces, como en todo ejercicio de programación, lo primero que hacemos es definir las variables. Hay unas variables de tipo real o tipo decimal. La palabra clave es real para esta herramienta. Salario básico, auxilio transporte, SMLB, salario mínimo legal vigente, que en realidad no lo vamos a utilizar, ventas, comisión ventas, préstamos, sueldo de vengado, total deducciones, salario neto, y una variable de tipo entero, días laborados, y una variable de tipo carácter detener con el fin de poder parar nuestra aplicación. Entonces, lo primero que hacemos es la captura de los datos. Utilizamos escriba para, esta es una opción de salida por pantalla, se le pide al usuario que ingrese el salario básico y posteriormente que lo lea o lo guarde en una variable salario básico. Posteriormente le pedimos que ingrese los días laborados. De igual forma los guardamos dentro de la variable correspondiente, y lo mismo hacemos con las ventas y con los préstamos. Entonces por pantalla se le dice que ingrese el valor de los préstamos y que lo guarde dentro de la variable préstamos, utilizando la palabra reservada lea del LPP. Empezamos a realizar los cálculos y pues las estructuras que se necesitan. Utilizamos una estructura de decisión. Se pregunta que si los días laborados son mayores a 30 o los días laborados menores a 1, entonces no puede ser los días. Entonces se le saca un mensaje por pantalla en el cual le diga al usuario que los días laborados deben estar entre 1 y 30. Y una vez eso, entonces detenemos el programa, porque hasta llegaría el programa. Si no pasa esto, si no está por fuera del rango, entonces lo que hacemos es calcular el sueldo de vengado, que vendría siendo el sueldo básico por los días laborados dividido entre 30. Cerramos la estructura sí y abrimos una nueva estructura. Preguntamos que si el salario básico es mayor a 1.179.000 pesos, entonces el auxilio de transporte sería de 0 pesos. Si no, el auxilio de transporte se calcula multiplicando 70.500 por los días laborados y dividido entre 30. Cerramos el ciclo sí y calculamos la comisión de las ventas. La comisión de las ventas es el valor de las ventas por el 2%. Yo puedo escribir el 2% como 0.02 y ya estoy dividiendo 2 entre 100. El total de vengado viene siendo el sueldo de vengado más el auxilio de transporte más la comisión ventas. Las total deducciones vienen siendo los préstamos, y el salario neto viene siendo el total de vengado menos total de deducciones. Posteriormente mostramos por pantalla los resultados de el salario básico, el auxilio de transporte, la comisión de ventas, el sueldo de vengado, los préstamos y por último el salario neto a recibir.
Entonces, si ejecutamos esto, pues vamos a hacerlo. Nos pide el salario básico. Si es menor a, coloquemos que es 1.000.000 de pesos. 1.000.000 de pesos. Entonces, los días laborados vamos a colocar que laboró los 30 días. Y me pide el salario mínimo legal vigente, que no lo utilizamos nada ahí para nada, pero coloquémosle 783.424. Colocamos un número ahí. Ingrese las ventas. Vamos a colocar unas ventas de 30 millones. Y el valor de los préstamos, vamos a colocar que el vendedor hizo un préstamo de 500.000 pesos. Entonces, ahí ya me muestra los resultados. El salario básico viene siendo 1.000.000 de pesos. El auxilio de transporte son 70.500, porque está menor de lo que se requiere para darle ese subsidio de transporte. Las comisiones de la venta es el 2% de 30 millones, que vienen siendo 600.000 pesos. Y el sueldo de vengado vendría siendo 1.000.000 de pesos. Trabajó los 30 días. El préstamo es de 500.000 y el salario neto a recibir viene siendo el de vengado más las comisiones de las ventas serían 1.600.000, más el subsidio de transporte serían 1.670.500, pero le deducimos lo del préstamo, que son 500.000, para que nos dé un valor de 1.170.500. Entonces, una vez hayamos ejecutado eso, entonces vamos a mirar aquí en el lenguaje de programación Java. Entonces, de igual forma tiene la misma estructura. Dentro del paquete de ejercicios de FD definimos la librería, hacemos un llamado a la librería mediante la opción import java swing.joptionPaint. Defino la clase que voy a utilizar, que se denomina salario vendedor. Debo tener esta parte del programa principal a través de public static void main. Utiliza los parámetros string y args. Se definen las variables. Utilizo el tipo de variable doble en el caso de LPP real. En el caso de el Java es doble, de tipo decimal, y defino las variables salario básico, auxilio de transporte, ventas, comisión ventas, préstamos, sueldo de vengado, lo inicializo en 0, total de vengado, total de deducciones, salario neto, y defino los días laborados de tipo entero. Entonces, la captura que se hizo en el LPP, aquí lo vamos a hacer utilizando el lenguaje de programación Java. Entonces, dentro de la variable salario básico, como es de tipo decimal, utilizo igual a doble.parse doble. Dentro de paréntesis, esto queda igualito joptionPaint.show input dialog null, \n es para que haga un salto de línea, y a través de este mensaje se le dice al usuario que digite el valor del salario básico. El cuadro de diálogo se llama salario básico y es de tipo 3. Entonces, de esta misma forma, así como guardamos el salario básico que el usuario digita por pantalla, entonces lo mismo hacemos con días laborados, con las ventas y con los préstamos. Una vez se ha guardado eso en las respectivas variables, entonces lo que hacemos es, a través de un ciclo de decisión if, preguntar si los días laborados son mayores a 30 o los días laborados son menores a 1. Si es así, entonces va a sacar en el mensaje un mensaje que diga que los días laborados deben estar entre 1 y 30. Si no, entonces se calcula el sueldo de vengado, que es coger el salario básico, multiplicarlo por los días laborados y dividirlo entre 30. Si el salario, abrimos otro ciclo sí, otra estructura sí, y le preguntamos que si el salario básico es mayor a 1.179.000
1000. Si es así, tiene un subsidio de transporte de 0 pesos. Si no, el auxilio de transporte se calcula multiplicando 70.500, se multiplica por los días laborados y se divide entre 30. Esto quiere decir que si trabaja los 30 días se le van a pagar de subsidio de transporte 70.500. Seguimos bajando. Calculamos la comisión ventas, que es coger el valor de las ventas y multiplicarlo por el 2%, que es lo mismo que escribir 0.02. Se calcula el total de vengado, que es igual al sueldo de vengado más el auxilio de transporte más la comisión de las ventas. Se calcula el salario neto, que es el total de vengado mediante los préstamos, y utilizando líneas de código para mostrar a través de pantalla, voy a explicar una sola, utilizando jOptionPane.showMessageDialog. De igual forma, el primer parámetro es null, /n para que haga un salto de línea. Nos va a mostrar a través de este cuadro de salida el salario básico es, y nos va a mostrar lo que contiene en ese momento la variable salario básico. Lo mismo hacemos para el auxilio de transporte, para la comisión ventas, para el salario básico, para el sueldo de vengado y por último para el salario neto. Entonces vamos a ejecutar este programa, salario vendedor. Entonces nos pregunta el salario básico, vamos a colocar 1.500.000. 1.500.000, listo. El valor de los días laborados lo voy a colocar 30 para no tener inconveniente, pero él calcula si son 15, si son 20, en fin, lo va a hacer proporcionalmente. Digite el valor de las ventas, vamos a colocar 50 millones. Que viene siendo 1.000.000 de pesos, creo, las comisiones. El valor de los préstamos voy a colocar 500.000, lo mismo que coloqué en el ejercicio del LPP, y le doy a aceptar. El salario básico viene siendo 1.500.000. El auxilio de transporte es 0 pesos porque es mayor a 1.179.000. La comisión por las ventas es 1.000.000 de pesos y el salario básico viene siendo el mismo 1.500.000. El sueldo de vengado viene siendo ese 1.500.000 multiplicado por los días y dividido entre los días, viene siendo exactamente lo mismo. Los préstamos son 500.000 y el salario neto a recibir son 2 millones de pesos. ¿Por qué? 1.500.000 más 1.000.000 de las comisiones son 2.500.000, menos se les descuenta lo del préstamo que son 500, nos da 2 millones de pesos. Ustedes pueden hacer la prueba de escritorio, dar diferentes valores, realizar los cálculos. Eso era lo que tenía previsto para este video. Espero que les sirva de mucho, primero que todo para resolver sus actividades que ya están en extratiempo de realizarlas, pero espero que pues les sirva el video para solucionar sus dudas y para reforzar aún más sus conocimientos. Muchas gracias, que tengan una feliz noche.